Muy buenas tardes, iglesia. Me alegra volver a verlos. Qué alegría volver a tenerlos aquí en casa. Es una alegría de verdad indescriptible. Bueno, con Edisi no me he visto de vez en cuando. Mi peluquera de planta. Pero me alegra de verdad ver sus rostros nuevamente. Me alegra nuevamente que estemos reunidos. Quiero nuevamente insistirles en Banafadi, el Banco de Alimentos de Familia de Dios, y quiero insistirles nuevamente, nos hemos propuesto una meta de llegar a las 1000 suscripciones en YouTube, y quiero que todos nos unamos en esa campaña. No porque Familia de Dios se vea económicamente beneficiado en algo, no. Simplemente nuestro anhelo es poder llevar el mensaje de salvación a más personas. Ha habido inconvenientes, dicen muchas cosas de Facebook, por la cuestión de alabanza ha habido inconvenientes. Entonces creemos que la mejor opción de trabajar en las redes sociales es a través de YouTube. Pero YouTube exige 1000 suscripciones para poder transmitir en directo. Y yo estoy seguro que con todo el trabajo de años que Familia de Dios ha venido haciendo, es fácil si todos nos ponemos a trabajar, a conseguir esos 1000 suscriptores. Entonces, no esperemos que de pronto en Facebook nos digan que ya no podemos transmitir más. A veces con la alabanza bloquean los videos. Entonces, no esperemos, trabajemos. Hoy hay una palabra poderosa. Si el Señor, como decía Jason, los colocó aquí, hoy como primicias, la palabra es para usted. Dios tiene una palabra de bendición. Amado Dios y Padre Celestial, nos acercamos al trono de la gracia, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, y bajo la preciosa unción de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias te damos, oh Dios, por permitirnos nuevamente, Señor, como iglesia, como familia, reunirnos físicamente. Sabemos que tu presencia siempre ha estado con cada uno de nosotros. Sabemos que siempre nos ha estado acompañando. Sabemos que eres tú quien nos sostienes con tu mano poderosa. Pero hoy te damos infinitas gracias por permitirnos, Señor, volvernos a reunir físicamente como iglesia. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, ministrando cada vida. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, llenando y tocando cada ser. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando a través de mi boca. Que podamos, Señor, salir bendecidos, fortalecidos, Señor, a través de tu palabra, por medio, Señor, de ese obrar precioso de tu Santo Espíritu. A ti te damos honra y gloria, Señor. A ti rendimos, Señor, todo poder y toda majestad por los siglos de los siglos. Amén y amén. Pueden sentarse, iglesia. Quiero, antes de comenzar la palabra, hacer un anuncio. Y es que debido a los protocolos de seguridad que exige el gobierno, la ley, pues como podrán darse cuenta, piden por lo menos 2 metros de distancia entre cada uno. Lógicamente la capacidad del salón se reduce, ¿cierto? Como a una tercera parte más o menos en promedio. Hemos tomado la decisión de hacer 2 servicios, ¿cierto? Casi que nos va a tocar, si seguimos así de animados, y espero que sigamos así de animados, ¿sí? Tendríamos que estar programando casi que 3 servicios. Por ende, estamos haciendo un llamado a servidores. Por favor, si en su corazón está el servir en la iglesia, a la salida con mi esposa, por favor, se apunta, ¿cierto?
lógicamente implica que aparten más de su tiempo, hay que llegar más temprano a los servicios, atender reuniones. Entonces, hable con el Señor y si el Señor le coloca en su corazón, por favor, a la salida, entonces se reporta con mi esposa. Amén. Amén. En la recta final, ese es el título de la palabra de hoy, en la recta final. Si Dios te colocó aquí a oír esta palabra es porque Dios te está hablando. Pronto están lejitos, pero dígale por ahí el que está a su lado, Dios le está hablando. Y antes de iniciar con la palabra, quiero hacer esta antesala y es, el año pasado, mientras normalmente en las iglesias se predicaba de bendición, de bendición, de bendición, muchas veces el Señor me sacaba lágrimas, porque el Señor me decía, dígale a la iglesia que vienen tiempos difíciles. Yo le decía, pero Señor, ¿cómo le voy a decir? Dígale a la iglesia que vienen tiempos difíciles. Dígale a la iglesia que vienen tiempos más difíciles. Mi hermana Consuelo hace unos días atrás me escribía, pastor, usted no lo advirtió. Vienen tiempos difíciles. Y se lo advertí a la iglesia desde el año pasado, y mientras en diciembre la prédica era Visión 2020 en las iglesias, de pronto muchos me dijeron, pastor, pero ¿cómo así el mensaje del 31 y el mensaje del 1 de enero no fueron como muy alentadores? ¿Cierto? Porque el Señor les dice que de lo que han sembrado, de eso van a cosechar, que llegó el tiempo de cosechar de lo que se sembró, que vienen tiempos más difíciles. Y se siente uno como el profeta Jeremías, cada vez que abría la boca era calamidad. Pero después empezaron a escribirme, pastor, cuánta razón tenía. No lo hago para alardear, de ninguna manera. Dios sabe que no es así. Simplemente que el Señor me coloca hoy a darle una palabra a la iglesia. Y de pronto me miran como si fuera el profeta Jeremías, ahora que vendrá. Esta mañana preparaba palabra y me sacaba lágrimas el Señor. Y hay una palabra para la iglesia hoy. Por eso el título de la palabra es En la recta final. Y quiero que le presten especial atención, por favor, porque así como el Señor me ha colocado a decirle a la iglesia, vienen tiempos difíciles, hoy el Señor me dice, dígale a la iglesia que entramos en la recta final. Dígale a la iglesia que entramos en la recta final. No sabemos el día, no sabemos la hora. Yo no puedo decir falta un año para la venida del Señor, o 2, o 3, o 5 años, o 10 años, o 20, o unos meses. Solo le puedo decir que el Señor me dice, dígale a la iglesia que entramos en la recta final. Y hay que estar preparados. Y para esto Dios ha venido preparando a la iglesia. Nadie de pronto diría el año pasado o en diciembre, si yo les hubiera dicho en diciembre, las iglesias van a cerrar todas, de pronto hubieran dicho, el pastor está loco. Eso nunca va a pasar. O las aerolíneas de todos los países van a parar. Tampoco lo hubiéramos creído, ¿cierto? Pero Dios permitió que esto sucediera. Y hago la aclaración, Dios permitió. ¿Fue Dios el que trajo la pandemia? No. ¿Dios permitió? Sí.
que son virus creados en laboratorios, que Dios permitió que eso pasara, sí. Y yo vuelvo e insisto, siempre he sido muy claro con la iglesia, siempre. ¿Quién te sostiene? Muchos de nosotros como ministros, como pastores, vivimos convencidos que estamos sostenidos por la iglesia y se nos olvida que Dios es nuestro proveedor. Siempre le he dicho a la iglesia, ¿Dios bendice al dador alegre? Claro que sí. Al que diezma, Dios lo bendice, claro que sí, la palabra lo dice. Al que ofrenda, Dios lo bendice, sí, claro que sí. Que muchos han salido predicando que es que el diezmo ya no es necesario porque es del Antiguo Testamento, que ahora hay que hacer una ofrenda remecida. La palabra de Dios no ha cambiado. Mas sin embargo, cada ministerio no está sostenido por lo que ofrenda la gente. El ministerio está sostenido por la gracia de Dios. Y cada uno cree en la palabra del Señor conforme a lo que dé, claro. Pero yo no puedo, como se volvió en muchos sitios el negocio. Usted ofrenda 1000, Dios le va a dar 10 veces, 1000 veces, 100 veces, y entonces vengan y traen al altar y todo se volvió un negocio. Y la fe de las personas se dañó a través de eso. Y después preguntamos, pero Dios, ¿por qué permitió que las iglesias se cerraran? ¿Y cómo es posible que la gente no pueda ir a trabajar? ¿Y ahora de qué vamos a vivir? Y Edith de pronto trabajaba en el salón y ya no pudo ir a trabajar más en el salón, y de pronto pensó, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Y el empleado ya no podía ir a su sitio de trabajo, ¿y ahora de qué vamos a comer? Y me van a echar. Porque todos habíamos escuchado que había un Dios proveedor, ¿cierto? Nuestro Dios Jireh. Pero no es que una cosa es hablarlo, otra cosa es que el pastor lo predique aquí, y otra cosa es que de la noche a la mañana me digan, usted no puede salir más de la casa, están confinados. Y otra cosa es que digan, las iglesias ya no se pueden volver a abrir. Y esto no lo digo como crítica destructiva, no, al contrario, es para poder entender ese punto a donde quiero llegar. Y entonces Dios permitió que no hubieran más servicios presenciales. Y entonces Dios permitió que Edith no pudiera ir más a su salón a trabajar. Y entonces Dios permitió que el empleado no pudiera salir más de casa. Y ahí las preguntas que empezaron a surgir: ¿y de dónde vamos a sostener el ministerio? ¿Y de dónde vamos a pagar arriendo? ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y con qué voy a sostener a mi familia? ¿Y de dónde voy a sacar plata para pagar a los empleados, los que tenían empleados? ¿Y cómo vamos a sostener la empresa? Pero ¿cuántos habían escuchado que Dios era el proveedor? Pero ¿cuántos lo creían realmente? ¿Y cuántos sufrieron angustia, estrés terrible? Porque ahora ¿qué vamos a hacer? Pero ¿sabían que Dios era el proveedor? Saberlo sí, en la práctica. Pero Edith se dio cuenta que entonces el Señor empezó a llevarle los clientes hasta la casa, y que aguantó hambre, y que le faltó provisión. Yo no veo a ninguno aquí que esté así, ingerido, no, más gorditos, rejuvenecidos. Y al comienzo tal vez algunos sintieron cuando yo les decía, les escribía por WhatsApp o les enviaba los mensajes: no se preocupen, es tiempo de la familia.
Y Dios va a empezar a obrar en su casa, y Dios va a empezar a obrar en su hogar. Y algunos me respondían como, Hoy, a cada uno que yo le he preguntado, Jorge, ¿entendiste que Dios es tu proveedor? ¿Seguro? ¿La lección le quedó clara? Convencido de que Dios es su proveedor. ¿Por qué? ¿Ah? Pero es que eso no lo podíamos declarar antes, y si lo declarábamos de boca para afuera. Y si yo hoy le pregunto a Edith, Dios te llevó la provisión a esta casa. Y a Jace. Podemos decir con toda seguridad, mi hermana Gloria, que Dios es el proveedor. Miguel Ángel, Dios provee. O sea que Jehová Jireh es cierto. Es uno de los nombres que aparecen en la Biblia haciendo referencia a Dios, ¿cierto? Jehová Jireh, Dios proveedor. Pero yo les quiero decir hoy, ¿cierto?, que la palabra del Señor habla de Jehová Rafa. ¿Y qué significa? Dios sanador. Y entonces yo le digo, es necesario que cada uno sufra una enfermedad terrible para entender que Jehová también es sanador. O simple y sencillamente de verdad lo vamos a asimilar y a creer, ¿cierto? O que Dios es mi Dios de justicia. Ese es otro de los nombres del Señor. No voy a mostrarlos todos porque el tiempo no alcanza. Simplemente quiero que de alguna manera nosotros podamos comprender que aún en medio de las cosas duras y difíciles que el Señor permite que vivamos, algo estamos aprendiendo del Señor. Y dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo a su debido tiempo, eso es lo que dice textualmente la cita bíblica, nos irá haciendo saber las cosas. Algunos nos han acompañado desde que empezamos el Ministerio Familia de Dios en la Avenida Quinta, ¿cierto? Un local grande, con una palabra de bendición profética para Familia de Dios, y hemos tenido que pasar pruebas duras, difíciles, donde tal vez el pastor no debería decir eso, ¿cierto? Pero hasta la fe a veces como que ha tambaleado, y como que uno dice, Señor, si era esa la palabra profética para nosotros. El día que yo le dije eso al Señor, el Señor me dijo, me llevó a la cita bíblica cuando Juan el Bautista le dijo a uno de los discípulos, a los discípulos de él, vaya, pregúntenle al Señor que si es ese o debemos esperar otro. Y dijo el Señor, no ha habido ni habrá profeta más grande que Juan el Bautista. Pero también en un momento, como así, profetizo al Mesías, profetizo y ahora estoy preso. Y están diciendo que me van a mochar la cabeza. Vaya, pregúntele que si sí es ese o tenemos que esperar a otro. Porque yo estaba profetizando a alguien que venía a bautizar con fuego. Y aquí estoy preso. Y tal vez si el Señor me hubiera mostrado desde el comienzo
todo lo que ha tenido que vivir familia de Dios, yo no arranco, ni loco. Ay, Rubén me mira así como, uy. Pero es el proceso de formación que el Señor lleva a la iglesia, aún esta pandemia, aún este proceso de cuarentena. Yo no sé a cuánto les tambaleó la fe. Pero como dijo el Señor, si yo visto los lirios mejor de lo que se puede vestir Salomón, ay, ¿cómo no voy a cuidar de cada uno de ustedes? Y aún en medio de la cuarentena, y aún en medio de la pandemia, y Dios nos ha sostenido, y Dios nos ha guardado, ¿cierto? Y tenemos que entender que no solamente es Dios proveedor, es Dios sanador, es Dios de justicia, es el Dios de paz, es Abba, Padre, mi papito, mi papá. ¿Por qué estoy haciendo toda esta antesala? Para que entendamos y nosotros comprendamos. ¿De dónde ha de venir mi socorro? Dijo el salmista: mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, y no permitirá que tu pie se vaya al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. ¿Dice así la Biblia o no lo dice? Y tal vez hemos tenido que vivir y soportar tiempos difíciles, muy difíciles, pero Dios no ha faltado. La provisión no ha faltado, ni va a faltar. Pero hoy Dios le está diciendo a la iglesia que tenemos que aprender a discernir también los tiempos, a no dejarnos llevar por lo que dicen las olas, ¿cierto? A veces nos dejamos llevar por olas, la iglesia se deja llevar por las olas, como que todo se vuelve moda. Y las olas en las cuales todo fue bendición, y las olas en las cuales todo fue palabra profética. Y siempre le he dicho: Señor, permítame estar sentado con los pies en la tierra, pero oyendo la voz tuya. Y hoy el Señor me decía: dígale a la iglesia que entramos en la recta final. ¿Para asustar la iglesia? No, es todo lo contrario. Así como en tiempos anteriores el Señor me dijo: dígale a la iglesia que se agarren firme porque vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos difíciles. Hoy le digo, el Señor te dice: dígale a la iglesia que entramos en la recta final. Primera de Juan capítulo 1, versículos del 5 al 7 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Oído, iglesia. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Creo que la palabra, si ha prestado atención a las transmisiones de los últimos domingos, ¿cierto? Una que tenía un título muy fuerte: deja de buscar entre la basura.
Y algunos como que abrían los ojos, uy, esa palabra. Pero usted sale a diario y lo que consigue es la basura que Satanás ofrece. Mentiras, engaño, fornicación, idolatría, ¿cierto? Basta, ¿cierto? Con que algunos medios vayan por un transporte público por la avenida Séptima entre calles Quinta, Cuarta, Tercera, Segunda, zona del terminal, y la prostitución es terrible. Y uno le pregunta a una niña de esas, o a una persona, ¿por qué está en esto? Por necesidad. Porque es la manera que tengo de ganarme la vida. Porque Satanás dijo que para poder ganarse el sustento tenía que vender su cuerpo, prostituirse. Esa fue la basura que Satanás le vendió. Y de pronto algunos dirán, uy, pastor, no. Pero los que trabajan en ventas, asesores comerciales, ¿cierto? Y terminan mintiendo para poder vender el producto. Y entonces, ¿qué les dijo Satanás? Mientan. Si quieren vender, mientan. Si quieren obtener el sustento, tienen que mentir. O como me ha dicho más de uno aquí en la frontera, es que pastor, la única manera de ganarse uno el sustento aquí es contrabandeando. Eso fue la basura que Satanás les metió. La única manera de ganarse el sustento es contrabandeando. La única manera de ganarse el sustento es vendiendo su cuerpo. La única manera de ganarse el sustento es diciendo mentiras. La única manera de ganarse el sustento es engañando. ¿De quién es esa basura? Porque Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Y dice la palabra, pero si afirmamos que tenemos comunión ¿con quién? Con Dios. Él es la luz y en Él no hay oscuridad. Pero si vivimos en la oscuridad, entonces mentimos porque no estamos con el Señor. Iglesia, entramos en la recta final donde Dios en medio de una pandemia nos ha demostrado palpablemente de que Él nos puede sostener. ¿O no? ¿O no fue lo que me dijeron hace un rato? Pero ese mismo Dios proveedor, es el mismo Dios sanador, es el mismo Dios de justicia, es el mismo Abba Padre, mi papá, mi papito, es mi todo. Es el que me hace justicia, es el que me sana, es el que me provee, es el que me cuida, es el Dios de paz, el que me da paz a mí. Él es mi papá. Y aún cuando explicábamos el Padre Nuestro, más de uno decía, pastor, ustedes cuando vayan a orar, oren a tu Padre, y así tu Padre que está en el cielo, ¿cierto? ¿Y cuántas veces el Señor les decía, y es que es tu papá, porque ore a tu Padre, y tu Padre que está en el cielo, y tu Padre es como cuando usted está levantando, ¿cierto?, a sus hijos. Y la mamá le dice al niño o a la niña, vaya, dígale a su papá, vaya, llame a su papá. ¿Por qué? Porque quiere que el niño o la niña, el hijo, entienda que él es su papá. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos. Y aún a través de dificultades y de pruebas tenemos que comprender, tenemos que volver a esa raíz del cristianismo donde de verdad se levanta generaciones temerosas de Dios, no con evangelios light. No, es que el Señor lo entiende, que usted va ahí poco a poco. Usted va ahí poco a poco. Antes fornicaba 20 veces en el mes, ahora ya fornico 19 nomás, pastor. Ya voy mejorando. Antes decía 20 mentiras al día, ahora digo 19, pastor, voy mejorando. Y así nos acostumbramos a que tranquilo, Dios lo entiende. Dios lo entiende. ¿O somos nosotros los que no queremos entender la palabra? Pero yo vuelvo e insisto,
Y hoy esa palabra que el Señor me dice, dígale a la iglesia, entramos en la recta final. ¿De qué? Como siempre lo repito, ¿no? Yo creo que el día que Dios me lleve a ustedes les va a seguir sonando. Sonará la trompeta en Sión, sonará, sonará. Antes de que suene esa trompeta, Dios está anunciando, Dios está advirtiendo. Tenemos que entender los tiempos. Tenemos que aprender de verdad a que se levante una generación en santidad, en bendición, en sinceridad, que entienda quién es Dios para usted, que realmente Dios sea ese todo, 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 mi todo. No lo que sobre para Dios, no el tiempo que sobre para Dios. Si tenés un trabajo es porque Dios te dio ese trabajo. Si tenés vestido es porque Dios te dio ese vestido. Si tenés alimento es porque Dios lo provee. Si hoy te levantaste con vida es porque Dios te dio la vida. Y aprender a tener esa dependencia total de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios, iglesia. No es lo que sobre para Dios. Hacer la voluntad de Dios. El Señor le dijo a los discípulos en Juan capítulo 4 versículos 34 al 38 dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Ahora la pregunta es: ¿cuál es su alimento? ¿Cuántos realmente quieren hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos vienen a la iglesia, cierto? Hoy es un honor poder volver. La pregunta es: ¿el próximo domingo también estás dispuesto a venir? Porque yo les decía hace un momento en el otro servicio, antes de la pandemia casi que tocaba rogarle a cada uno que vinieran. El mensaje por WhatsApp, el mensaje por Facebook, y había que advertirle, y había que decirle, y toda la semana, el domingo hay servicio, el domingo hay servicio, ¿cierto? Y faltaba media hora para el servicio, media hora para empezar el servicio, aún estás a tiempo. Y casi que uno quisiera irse hasta la casa de cada uno y decirle: mire, venga, vamos al servicio, ven para acá al servicio. Y tal vez hoy está la emoción inicial. ¿Y hasta cuándo nos sigue la emoción? ¿O es por convicción? Porque de verdad amo al Señor, anhelo la palabra del Señor, nutrirme de la palabra y ponerla en práctica. Porque vuelvo y lo repito, siempre lo he dicho, la bendición está en... ¿Dónde está la bendición? ¿En la práctica? La bendición no está en venir, porque es que también en eso fuimos mal enseñados. Hay que ir los domingos a la iglesia. ¿Sí o no? Nos dijeron que la palabra que oíamos había que practicarla. No, que había que ir los domingos a la iglesia. Y entonces usted le preguntaba a una persona: ¿usted cree que usted tiene la salvación? Sí, yo voy todos los domingos a la iglesia. ¿Pero usted cree que es salvo? Yo voy los domingos a la iglesia. Y muchos vivimos convencidos que somos salvos porque vamos los domingos a la iglesia. Pero la palabra dice que la bendición está en practicar la palabra. En que cada vez que vienes al servicio, la bendición está en que practiques lo que aprendes. Y hoy yo le digo: iglesia, entramos en la recta final. Dijo el Señor: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús.
¿No dicen ustedes todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados, ya la cosecha está madura. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora, tanto el sembrador como el segador se alegrarán juntos. Porque, como dice el refrán, uno es el que siembra y el otro cosecha, ¿cierto? Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando, mientras ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. El ejemplo de un hermano que conocí ya muy abuelito, con el cual tuvimos la oportunidad con mi esposa de compartir en un viaje a San Pablo, un pueblo más allá de Salazar. Y fue el que evangelizó toda esa zona. Y el domingo pasado que estuve en Santiago, recordábamos eso porque él nos contó cómo en una ocasión ahí en el parque de Santiago, estamos hablando de muchos años atrás, a él le quemaron Biblias, lo golpearon y lo metieron preso por estar predicando la palabra. Lo salvó la gracia de mi Dios porque ya habían dado la orden de matarlo. Y estando allá en ese pueblo, en un momento en que él se estaba cambiando la camisa, le vi en la espalda una cantidad de cicatrices y de puntos negros, lleno la espalda de cicatrices, y le preguntamos de qué era. Dijo, no, es que más de una vez me hicieron disparos con esa escopeta de perdigones, y aún todavía hay algunas pequeñas piedras que quedaron ahí incrustadas, que ya no, por predicar la palabra, evangelizando todos esos pueblos. Y cuando yo leo este versículo, yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Y no puedo evitar de recordar a mi hermano Helio, un abuelito que evangelizó todo eso y arriesgó su vida muchísimas veces para que hoy nosotros podamos estar tranquilamente predicando la palabra sin ningún problema. Y yo le pregunto, ¿cuántos tienen un celular? Ninguno. Hay que orar para que el Señor le conceda celulares a la gente de Familia de Dios. Ayuno y oración por celulares. ¿Cuántos tienen un celular? ¿Cuánto les cuesta compartir un mensaje? Es muy difícil. Los pueden apedrear, les pueden disparar con perdigones. ¿Qué tan difícil es compartir el evangelio hoy en día? ¿Ah? Y dijo el Señor, es que a ustedes les tocó recoger de lo que los otros sembraron, de lo que otros se fatigaron trabajando, y somos tan regodientos que ni así siquiera queremos compartir el mensaje. Pero faltó que cerraran las iglesias y que le dijeran a cada uno de ustedes que no pueden salir de casa para escribir, ay, cómo anhelamos que se vuelva a hacer un servicio. Cuando ya no podíamos congregarnos, ahora sí queremos. ¿Qué tan difícil es compartir el evangelio? ¿Qué tan difícil, iglesia, es compartir el evangelio? Les dijo el Señor a los discípulos, usted dice que todavía faltan 4 meses para la cosecha, y yo les digo, ya está lista la cosecha. Ahora, iglesia, ¿cuánto?
Y le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: en presencia de Dios y de Cristo, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Hoy viniste aquí a Familia de Dios por algún motivo, pero yo creo que fue porque Dios lo colocó aquí. Entonces, como Dios lo colocó aquí, ¿cierto? Pues yo creo que la palabra es para usted. Y entonces yo le digo: Edith, te doy este solemne encargo. ¿Usted qué cree? ¿Para usted también? Rubén, el Señor te tiene un solemne encargo. Y para su esposa, y para la hermana Consuelo, y para Gloria, y para Doris, y para Miguel Ángel, y para Jorge. ¿Cuál es el solemne encargo que tiene el Señor para ustedes hoy? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Funciona o no funciona? Alguien que me lo lea en voz alta. No estamos hablando de Timoteo. Se me quedó. Te doy este solemne encargo. ¿Qué dice? Predica la palabra, Rubén. Predica la palabra, Gloria. Predica la palabra, Jace. Predica la palabra, Jorge. Predica la palabra, Miguel Ángel. Predica la palabra. Persiste en hacerlo, sea o no oportuno, corrige, reprende, anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Ahí no dice: levanta el ánimo a todos. No, dice: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea oportuno o no, corrige, reprende, anime con mucha paciencia. Sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Yo creo que de eso ya tenemos bastante, ¿cierto? Gente predicando cosas bonitas solamente. Prosperidad, 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 bendición. Nadie tiene que corregir, nadie tiene que arrepentirse, nadie tiene que dejar el pecado, nadie tiene que dejar de estar buscando entre las basuras. Dios te bendice como sea, Dios te bendice como sea. Pero la palabra del Señor dice que Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Y si nosotros estamos en la oscuridad, entonces mentimos. Predica, enseña, corrige. Entramos en tiempos finales. Entramos en tiempos finales, iglesia. Tenés un llamado del Señor a predicar y hoy el Señor lo puso aquí. Por algo te puso el Señor aquí, Rubén. Entramos en tiempos finales. Queremos tomar el llamado del Señor con seriedad. Pero es que eso es para otros, eso es para el pastor que está allá en el altar. Yo, como soy un feligrés aquí que únicamente escucho. Y yo vuelvo e insisto. Mi hermana Gloria, que es enfermera, si yo le preguntara si aquí en mi cuerpo hubiesen unas células que no quieren trabajar, ¿qué hace el cuerpo? Las saca. Se mueren.
Cada célula de mi cuerpo tiene una función y tiene que trabajar. Cada célula, así sea del cabello o de la piel, cada célula de mi aparato digestivo tiene que cumplir una función. Y cada célula de mi aparato, ¿cierto?, de mi cuerpo, obedece las órdenes. Cada célula del cuerpo de Cristo, cada miembro del cuerpo de Cristo tiene una función, tiene un llamado, tiene un trabajo para hacer. Entonces ninguno que se haga llamar hijo de Dios y que pertenezca al cuerpo del Señor puede decir, ay no, es que no, a mí el Señor no me puso a hacer nada, o es que no estamos queriendo escuchar la voz del Señor. Porque el Señor para cada uno de nosotros tiene un solemne encargo. Predica la palabra. Hoy no hay forma de decir como dijo mi tocayo, Señor, ¿cierto? ¿Qué dijo mi tocayo? Señor, es que yo soy corto de palabras. Por ahí dicen los entendidos que él era tartamudo, ¿cierto? Y yo que voy a predicar. Y el Señor dijo, no te preocupes, yo te diré qué decir y no se preocupe, pues ahí le mando también a su hermano, si es que el problema es ese. Pero el trabajo lo tuvo que hacer. Oye, usted no puede decir, señores, ¿cómo comparto el mensaje? No, use su celular, use su computador, de todas las maneras, a tiempo y fuera de tiempo, dice la palabra, entendiendo que estamos en esa recta final en el cual el Señor nos llamó a hacer un trabajo, a ser productivos en su cuerpo, en la cual Él nos da todas las garantías, porque Él es nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestra justicia, nuestra paz, nuestro papá. Todo es Él para nosotros. Todo. No hay excusas. No hay excusas. Ni de edad, ni de tiempo, ni de lugar. Estamos recibiendo mensajes con lo poco que hemos podido hacer en todo este tiempo de pandemia en el trabajo de redes sociales. Nos han escrito de España, nos han escrito de Venezuela, nos han escrito de Guatemala, nos han escrito de México, nos han escrito de Ecuador, de Perú. Nos escriben del eje cafetero, de Bucaramanga. No hay excusa, ya no hay excusa, ya no hay forma. Alguien me dijo, pastor, es que hay unos amigos que me dijeron que no les compartiera a ellos eso, que eso no les gusta a ellos, que me iban a bloquear. ¿Tú prefieres predicar la palabra o que no te vayan a bloquear tus amigos? Voy a completarles la palabra que el Señor me dio hoy para la iglesia. Entramos en la recta final e iniciamos un tiempo de avivamiento, tal como está escrito en la palabra. Pero ese tiempo de avivamiento que viene para la iglesia, que no es solamente para familia de Dios, no, es para la iglesia. Nosotros simplemente somos una partecita de la iglesia del Señor. Viene tiempo de avivamiento. Creo que no me están oyendo. Viene un tiempo de avivamiento especial, iglesia.
La pregunta es, en ese tiempo de cosecha, que realmente eso es el avivamiento, tiempo de cosecha, ¿quieres trabajar en esa cosecha? ¿De verdad? Viene un tiempo hermoso de mover del Espíritu Santo. Hace unos meses atrás estuve a punto de cancelar el rema de la iglesia. Y creo que se lo alcancé a decir en algunas ocasiones a la iglesia. ¿Y sabe por qué estuve a punto de cancelarlo? Porque cada vez que yo me paraba aquí antes de empezar la palabra y empezaba, Señor, hoy declaro que tu palabra quedará grabada en mi mente y en mi corazón. A veces miraba las caras y yo lo que veía que decían, Señor, hoy declaro que tu palabra quedará grabada en mi mente, en mi corazón. Yo decía, Señor, yo no quiero eso. ¿Para qué? Si eso se volvió, fue un rezo. ¿Para qué? Señor, yo ya no siento que eso sea esa palabra profética donde la gente esté declarando y de mi boca salen sanidades, salen milagros. Señor, yo no siento eso, la gente está repitiendo eso por repetirlo, yo no voy a hacer que la iglesia repita más eso. Y cada vez que trataba de decirle a los servidores que yo no iba a volver a decir eso, había algo por dentro que me decía, sigue diciéndolo, sigue diciéndolo, sigue diciéndolo. Y empezaba como esa lucha en mi interior, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Para qué? Si la gente no comprende eso. Si la gente no siente eso, ¿para qué? Esta mañana mientras preparaba palabra, por un momento comencé a hablar en lenguas y el Señor me decía, llegó el tiempo que se cumpla eso que están declarando. Llega el tiempo en que se cumpla lo que han declarado por 10 años. Sé que estuviste a punto de tirar la toalla y yo le decía, sí, Señor. Y hoy le digo, iglesia, así como más de una vez sentí deseo de decirle vienen tiempos de bendición, pero el Señor me decía, dígale que no, que vienen tiempos difíciles. Yo le decía, Señor, yo quiero decirle a la iglesia algo que les agrade y que sea bonito, pero el Señor me decía, dígale que aún vienen tiempos más difíciles. Y en diciembre, cuando les dije, vienen tiempos más difíciles. Y esta mañana sentía del Señor, dígale a la iglesia que viene un tiempo especial de avivamiento. Que se preparen para la cosecha. Pero toca a tiempo y fuera de tiempo. Que esa palabra que está en Joel capítulo 2, que empezando el ministerio el Señor nos la dio. Se empieza a cumplir. A partir de este momento entramos en esa recta final. Y dice Joel 2, 28 al 32, después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes.
En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. Entramos en esa recta final. Meses, años, ¿cuánto tiempo? Pero el Señor sí me hacía una advertencia y yo tengo que hacérsela a la iglesia. Viene un avivamiento especial, viene un mover del Espíritu Santo especial antes de que el Señor venga por su iglesia. Pero me decía el Señor, dígale a la iglesia, no te confíes, porque estamos en la recta final. Yo le decía, Señor, ¿por qué? Dijo, porque a veces algunos van a pensar de que es que ya estamos muy santificados, y no. Entramos en esa recta final de cosecha por la bendita gracia de mi Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Dones de sanidades, de milagros, de hablar en lenguas, de profetizar. El mover del Espíritu Santo va a ser fuerte, pero no es por merecimientos, es que cada uno el Señor nos llamó y nos entregó dones para que trabajemos. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? Es tiempo de trabajar, Edí, es tiempo de trabajar, Gloria. Jace, Jorge, Doris. Es tiempo de trabajar, Rubén. Pero más que por merecimientos, es porque la bendita gracia del Señor nos llamó. Yo no me lo merecía. Y aún todavía, después de tantos años, le digo, Señor, ni siquiera sé por qué se fijó usted en mí. Vienen tiempos de avivamiento, pero son tiempos de trabajar, de entender que la cosecha está lista. La cosecha está lista. Tiempo de unción, tiempo de bendición. Pero no olvidemos, así como el Señor le dijo a los discípulos un día cuando regresaron después de que Él los envió, y los discípulos le decían, Señor, los demonios se nos sujetan. Y el Señor dijo, no se alegren de que los demonios se sujeten, alégrense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. No es por los milagros que el Señor va a hacer a través de usted, ni por las sanidades, ni cuántos se van a ser liberados. No, ¿qué tenemos que cuidar? Que su nombre y el mío permanezcan escritos en el libro de la vida. Recta final, iglesia. Empieza un trabajo duro en el cual Dios nos llama a evangelizar, en el cual Dios nos llama a aprovechar ese derramar postrer que está profetizado en la palabra del Espíritu Santo. Todos unidos, trabajando como iglesia, a tiempo y fuera de tiempo, trabajando para el Señor. Dios proveerá, Dios bendecirá, Dios guardará, Dios será nuestra justicia, Dios será nuestro todo. Pero aprovechemos ese tiempo en el cual el Señor va a obrar.
Yo los invito a que nos pongamos en pie. Si le puedo pedir el favor a los de la alabanza que nos acompañen. Yo creo que hoy es un buen día para que volvamos a entonar antes de tomar la cena esta alabanza de a Dios sea la gloria. Él es el único que se merece toda la honra y toda la gloria, todo poder y toda majestad. Yo no sé si usted hoy vino con ganas de alabar al Señor. ¿Cómo he de expresar lo que el Señor ha hecho por cada uno? Solamente diciéndole: Señor, a ti sea la honra, a ti sea la gloria, a ti sea todo poder y toda majestad. Él pagó el precio aunque no lo mereciéramos. Él nos guardó en medio de la pandemia y nos sigue guardando, no por merecimiento, sino por su bendita gracia. Yo creo que es tiempo de que como iglesia podamos sacarle una sonrisa al Señor y pueda el Señor decir: oh, ahí están nuevamente los de Familia de Dios, alabándome. Gracias te damos, Rey. De expresar lo que Dios por mí ha hecho, que sin merecer dio su sangre carmesí. De 1,000,000 de ángeles expresarán mi gratitud. Todo lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a Él. Para Dios quiero agradarle solo a Él. Si acaso gano
cima del Calvario y con su sangre Él me ha comprado con su poder. Oh, denle la gloria al único que se la merece. Por lo que Él hizo por mí. Yo creo que es un buen tiempo. Preséntese ante el Señor y dígale en esta noche: aquí está mi vida, Señor. Aquí está todo mi ser. Necesito de tu Santo Espíritu. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero hacer tu voluntad, mi Rey. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Levanta su voz y alábale. Sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre Él me ha comprado, con su poder me ha levantado. Claro que sí, mi Rey. Por lo que Él hizo por mí. Por lo que Él hizo por mí. Por lo que Él hizo por mí. Yo no sé si el Señor ha hecho algo por ti. Yo no sé si en medio de esta cuarentena y esta pandemia el Señor hizo algo por ti. Yo no sé si haya un motivo para que en este momento derrames tu corazón a Él. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir: santo eres tú. Vamos, iglesia. Que se escuche hasta el cielo esa alabanza. Que salga de lo más profundo de tu ser. Corazón te adora. Mi corazón sabe decir: santo eres tú. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir: santo eres tú. Santo eres tú. Santo eres tú. Eres santo,
Eres 3 veces santo. Santo es el Padre, santo es el Hijo, santo es su Espíritu, Rey. Toma este tiempo antes de la cena. Ponte a cuentas con el Señor. Si vas a hacer compromisos con el Señor, dice la palabra, no tardes en cumplirlos. Porque más vale no hacer compromisos que hacerlos y no cumplirlos, dice en Eclesiastés el Señor. Lo único que le digo y le repito, iglesia, entramos en tiempos finales, tiempos preciosos de avivamiento, donde vamos a ver la cosecha, recogerla, aún sin merecerla. Pero tenemos que sintonizar nuestro corazón con el Señor. Dios ha estado trabajando en todo este tiempo en levantar una iglesia que le tema, una iglesia que le ame, una iglesia que le honre, una iglesia que de verdad esté dispuesta, aunque suene duro, a no buscar entre las basuras del enemigo, sino a depender del reino de los cielos, a entender que Dios nos ha sentado en regiones celestiales junto con Él, porque formamos parte de su cuerpo. Y si yo soy parte del cuerpo de Cristo, ¿cómo no voy a estar a su lado? Si yo soy parte del cuerpo de Cristo, ¿cómo la sangre del Señor no va a fluir a través de mí? Si yo soy parte del cuerpo de Cristo, ¿cómo el Espíritu Santo no puede estar conmigo? Ha llegado ese tiempo que se levante una generación que le ame, que le honre. Dice la palabra del Señor: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Tome este tiempo. No deje de tomar la cena. Siempre he invitado a la iglesia. Siempre he invitado a la iglesia. A veces preferimos no tomar la cena con tal de no perdonar. No, es todo lo contrario. Es tomar la decisión de perdonar si tenemos falta de perdón. Es tomar la decisión de dejar el pecado si sabemos que estamos haciendo cosas que desagradan a Dios. Y es todo lo contrario. Haga compromisos con el Señor y dígale: Señor, que esta cena sea ese sello, ese pacto de ese perdón, de ese compromiso que yo hago contigo. Amado Dios y Padre Celestial, nos acercamos al trono de la gracia nuevamente, Señor, y bendecimos este vino y este pan. Y que sea ese símbolo, Señor, de tu sangre, de tu cuerpo, que hoy estamos recordando, Señor, esa muerte en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna.
Nuevamente, Señor, después de muchos meses nos hemos vuelto a reunir y te pido, Señor, de manera especial que esta cena sea de bendición para cada uno, de sanidad, de vida, Señor. Que toda cadena y todo yugo del enemigo se rompa en el nombre poderoso tuyo y esta cena, Señor, selle esa libertad, selle esa sanidad, selle vida y vida en abundancia, Señor. A ti rendimos honra y gloria, poder y majestad por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Pueden pasar, por favor? Le agradezco, reciban la cena y esperen a que todas la tengamos para comer al unísono. Michael, ¿hay una alabanza? Bien. Iglesia, creo que es una bendición volver a estar reunidos. Y vuelvo y les reitero, es tiempo de trabajar en la obra del Señor, es tiempo de compartir el mensaje de salvación. En algún momento vamos a estar al frente del Señor y es mejor llegar con buenas cuentas y con utilidades espirituales. Amén. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero, digno es el oh, el que fue inmolado en la cruz. Digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Pueden tomar la cena, iglesia, por favor. Al estar adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar, y mi canto oiré a millones proclamándote rey, Y mi voz oirás entre las multitudes cantar. entre las multitudes cantar.
Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder. La sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor. Reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Padre amado, gracias por todo. Que sea la bendición tuya, mi Señor, sobre cada uno de nosotros. Que sea esa bendición de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo, Señor. Declaramos en tu santo nombre, mi Señor Jesucristo, palabra de vida, palabra de sanidad, palabra de libertad. Y aún, Señor, los que vean la transmisión en diferido, Señor, declaramos que es el poder tuyo, tu Santo Espíritu ministrando, Señor, aún trascendiendo esa barrera de tiempo. Que seas tú ministrando libertad, sanidad y vida en cada uno. Tanto a los presentes como a los que ven, Señor, la transmisión, a los que están allá en sus hogares, a los que ven la transmisión en diferido, Señor, que sea tu Santo Espíritu ministrando sus vidas. Y declaramos, Señor, que esta semana laboral que comienza es una semana de bendición bajo tu gracia, bajo tu unción y bajo tu poder. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, que sea la bendición del Padre con cada uno, que sea el abrazo del Señor ministrando sus vidas, que sea el Señor en esta nueva semana ministrándote y mirándote con agrado junto a tu familia. Bendiciones. Hola familia. Familia, lo que pasa es que al principio del servicio se nos olvidó